¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Martín Vivanco y en nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente ayer ofreció un mensaje con motivo de sus 2 años de gobierno y dijo que 71% de los ciudadanos mexicanos desean que siga gobernando. Y esta mañana presentó la encuesta que arrojó esos datos. ¿Qué dicen las y los panelistas de esta noche? ¿Se suman al 70% o no? Y uno de los lemas del presidente López Obrador desde hace varios años es primero los pobres. En el Plan Nacional de Desarrollo de su administración apunta que el periodo llamado neoliberal dejó pobreza y desigualdad. Estos 2 años ha reducido el número de personas en situación de pobreza, los programas sociales y el combate a la corrupción han rendido frutos. Y una buena noticia, seguro Lisa, que ya estaba bailando en la mañana, nos dirá varias cosas. La Organización de Naciones Unidas reconoció las propiedades medicinales de la cannabis y se retirará esta sustancia de la lista de drogas consideradas como peligrosas. ¿Qué efectos tendrá esta medida? Veremos qué nos dicen dos de las principales impulsoras de este cambio en la política de drogas en México. Así que no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador presentó esta mañana los datos de la encuesta realizada por su gobierno, en la que 38% de los encuestados cree que la situación del país al terminar este sexenio será mejor y 70% quieren que continúe. Ayer dijo que en estos 2 años se sentaron las bases de la transformación de México. Vamos en contexto. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su informe por el segundo año de gobierno. Señaló que ha cumplido 97 de los 100 compromisos que presentó al inicio de su gestión y que los pendientes son descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable y conocer la verdad de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Dijo también que el 71% de la población quiere que continúe con su mandato. Esta mañana presentó el estudio de opinión que arrojó esta cifra. Fue realizado por su gobierno en noviembre pasado. A la pregunta si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, ¿usted votaría porque renuncie o porque termine su sexenio? 71% se pronunció porque siga y 23% por su renuncia. 60% de las personas encuestadas consideran que la administración López Obradorista es mejor que la anterior y solo 17% la consideran peor. En su mensaje, el mandatario destacó que se elevaron a rango constitucional los programas sociales y que su administración no ha sido rebasada por la pandemia gracias a estas políticas. Al hablar de seguridad, sostuvo que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos. Según la encuesta, las preocupaciones de los mexicanos cambiaron. Corrupción encabeza la lista con 25% y antes era falta de empleo e inseguridad. El presidente lo atribuyó a que hay más conciencia de que el principal problema de México es la corrupción. Respecto al interés en la política, al 20% le interesa mucho, al 22% algo y al 29% poco o nada. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, Martín, feliz de tenerte con nosotros hoy en lo que regresa nuestro querido Genaro. Bonita semana. Así es, ya estuvimos bailando, ahorita nos vas a contar. Alfredo Lecona, querido, ¿cómo estás? Activista y analista, buenas noches. Buenas noches, querido Martín, buenas noches a todas y todos. Y un amigo de este programa, Jorge Peniche, abogado y activista. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto tenerte por acá. Un saludo a las panelistas. Y otra gran amiga de este programa, Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista. Buenas noches, querida, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín. Hola, Lisa. Bueno, pues el tema de la semana es los 2 años que se cumplen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Informes, más informes, una encuesta que dice que el 70% de los mexicanos quieren que se quede. Son datos de la Presidencia de la República que lo presentaron hoy en la mañana. Alfredo, ¿tú crees que el 70% de los mexicanos quieren que se quede López Obrador? Sí, yo creo que sí. Realmente creo que todas las encuestas han coincidido por lo menos en un 6 de cada 10 personas que aprueban este gobierno. Supongo que a lo mejor no está muy alejado el dato que maneja el presidente, aunque haya sido una encuesta telefónica. Y creo que hay que decir primero con toda claridad que una cosa es el obradorismo, un obradorismo que se ve desde luego como movimiento o como lo que sea que ahora es fuerte, robusto,
En la encuesta que ayer publicamos en Reforma, los datos del carisma que todavía ven muchísimas mexicanas y mexicanos en el presidente, pues es indudable. Es un presidente que cae bien, es un presidente que parece que ha ayudado mucho que mantenga esta forma de comunicarse y de decir las cosas. Entonces, pues ahí está extraviada gran parte de la oposición y de las personas que creen que el presidente López Obrador es repudiado y que creen que ya queremos, o que ya mucha gente le urge que se acabe su mandato. Pero hay que distinguir ese obradorismo, esa construcción en torno a la persona del presidente López Obrador, del obradorato, del gobierno, de las fallas, porque ese fenómeno peculiar que soporta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su simpatía, por su figura personal, pues es contrastante, porque ahí todas las encuestas, incluso la que presentó el presidente hoy en la mañana, pues lo tienen reprobado en temas centralísimos de lo que se ha autodenominado la Cuarta Transformación, desde combate a la pobreza, que hablaremos en el siguiente bloque, hasta la lucha anticorrupción, que es una lucha simulada. La salida hoy de Alfonso Romo en total impunidad, después de que hace exactamente 9 meses se haya publicado una investigación donde lo pone en el centro de un daño ambiental terrible, con un megaproyecto que él tiene desde hace años en Tizimín, en Yucatán. Pues es, creo que muestra y que no sepamos absolutamente nada de esas investigaciones, pues es muestra de lo que hemos visto, que a los cercanos, que a las personas que están con él y los intereses que todavía se han mantenido, intereses económicos, empresariales, pues definitivamente no se están combatiendo en cuanto a la corrupción que genera, ¿no? Ni hablar de inseguridad, o bueno, hablar mucho de inseguridad y de todos los otros rubros en los cuales el presidente está absolutamente, o el gobierno del presidente está absolutamente reprobado. Entonces creo que con esa cautela hay que ver a lo que nos enfrentamos. Todo esto se da obviamente en el inicio ya del proceso electoral de 2021, y ahí también los datos que en Reforma ayer manejábamos pues son contundentes. Morena prácticamente se lleva 2-1 a todos los demás partidos políticos, y hay que poner atención ahí, sobre todo con ese énfasis de distinguir qué es el obradorismo y el obradorato. Hay una discusión, Sara, en torno a esto, que parecería que es una disonancia, ¿no? Por un lado repruebas al gobierno, pero por el otro enalteces al líder de ese gobierno. Repruebas la política, pero apruebas enormemente el estilo personal de gobernar. ¿Tú crees que es una disonancia? Hoy lo llamaba Héctor Aguilar Camín una esquizofrenia, a mí no me gusta la palabra, pero ¿está mal el pueblo o qué no estamos leyendo los que normalmente nos fijamos en los hechos? Pues creo que, como dijo Lecona, justo también la pregunta que pusieron era, ¿quieres que renuncia o que se quede? Pues si se renuncia, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería la crisis que se podría generar si él no estuviera ahí, ya que solo lleva 2 años de su mandato? Entonces también es cómo haces la pregunta, ¿no? Porque justo cuando tú dices, bueno, ¿quieres que se quede? Pues que se quede y que termine su trabajo, porque él prometió muchísimas cosas. Yo no diría que él ha cumplido con 97 de las 100 promesas. Digo, uno puede poner una palomita al lado de cualquier tema, pero sin duda existen muchos pendientes. Yo creo que también, pues, él no ha podido cambiar el México donde vivimos y donde hay muchas preocupaciones, donde la violencia sigue, y ellos mismos resaltaron que en los temas de homicidios, en los temas de feminicidio y de extorsión, esos delitos sí han aumentado durante estos últimos 2 años, y solo vimos pues una baja en algunos delitos durante la pandemia, los primeros meses de la pandemia. Entonces, yo creo que también es de que realmente cuando nos concentramos en lo sustancial, sí vemos que está reprobando y que la gente sigue muy preocupado por temas, especialmente en temas de corrupción, y donde yo creo que nos hace falta realmente ver casos cerrados de corrupción, porque también han empezado muchas investigaciones, pero no vemos dónde están los resultados de eso, y más también con los casos, digo, no hemos mencionado al general Cienfuegos recientemente, pero ¿qué sucede con esos casos que claramente había una investigación que necesitaba seguimiento por parte de México? Y también, entonces, para mí todavía siguen muchos pendientes, y espero que él tenga pues capacidad para seguir por 4 años más, porque
No creo, claramente él no va a renunciar ni tampoco en la consulta que se hace lo van a votar afuera. Y como se aprueba en las encuestas, yo no creo que su encuesta es un dato tan descabellado cuando lo comparas con Expansión o El Financiero. Claramente él tiene esa aprobación. Lo que ahora falta es cómo va a sacar estos pendientes, cómo realmente va a poder crear a fondo mayores empleos, mejores empleos, cómo va realmente ir en contra de la corrupción y pues la verdad para todos, porque también el caso de Ayotzinapa es importante, pero también necesitamos una política de justicia transicional ya como política de... Claro que sí. Hay un tema que en lo personal a mí me apasiona, que es esta dicotomía que se tiene entre el gobierno que apela a las emociones y el gobierno, por así decirlo, platónico, racional, de lo razonable, etcétera. Parecería que hay una dicotomía entre emoción y razón y ahorita vemos emerger en el mundo a gobiernos que solamente alimentan emociones y se les tilda de populistas. Yo creo que es una generalización. Pero en Estados Unidos también lo vimos ahorita con Trump. Más o menos 70 millones de estadounidenses votaron por él. ¿Cómo ves esto y cómo lo podemos extrapolar a México, Lisa? Porque algo tiene que ver con esta popularidad que vemos de López Obrador, creo. A ver, hay un lado emocional que es innegable en el sentido en que para la gente Andrés Manuel López Obrador es una personalidad cercana desde hace muchísimos años, cercana porque lo han visto, cercana porque han marchado con él, cercana porque ha estado de gira, cercana porque ha hecho 3 campañas presidenciales y lleva 2 años en los medios, 2 horas al día hablando todo el tiempo, ¿no? O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, a mí me causaba muchísima ternura ver a mi mamá despertarse todas las mañanas a ver la mañanera para saber si Andrés Manuel estaba bien, ¿no? Y esa cercanía del individuo y del personaje Andrés Manuel creo que es innegable y no tiene nada que ver con si la gente es racional, irracional o si es esquizofrénica, que a mí también ese tipo de análisis la verdad es que no me gustan. Pero yo me di a la tarea un poquito como de platicar con un muy buen amigo que trabaja justamente en una de estas encuestadoras. Y él me explicaba 3 elementos que creo que nos pueden servir justo para desmitificar que la gente es tonta o para desmitificar también que el apoyo es incondicional y no se va a mover nunca. La primera cosa que él me decía es que, digamos, causa revuelo que la gente asocie la popularidad de un gobierno, sobre todo como por su política social, ¿no? Y entonces esta persona lo que me decía es, a ver, si nosotros vamos y encuestamos a una persona que en realidad no tiene por qué tener un seguimiento de lo que pasa en el acontecer político, ni necesariamente le interesa la política, pero va a dar su opinión de todos modos porque se la estamos preguntando, pues uno de los fenómenos naturales que suceden es que esa persona recordará el atributo que más ha estado presente en la persona sobre la cual estamos entrevistando, y Andrés Manuel tiene, por ejemplo, los programas sociales como atributo desde que era jefe de gobierno. Segunda cosa es eso, la gente va a dar su opinión porque se la estás preguntando independientemente de que sepa o no las debilidades y las fortalezas del gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, me dijo esta persona, vamos a ver a lo mejor un cambio diferente, dependerá mucho de las campañas, pero el tiempo electoral per se es un tiempo en donde la gente tiende a recibir muchísima más información sobre las fortalezas y debilidades del gobierno y la manera de gobernar que representa esa persona sobre la que le estás preguntando, y puede entonces modificar su juicio y cambiar esas posiciones que no necesariamente antes. Entonces todavía hay una posibilidad de que eso se mueva, digo, no, ni lo deseo ni lo auguro, pero simple y sencillamente entender el momento en el que se están haciendo todos estos levantamientos y estas cosas que normalmente se nos van del análisis porque lo que queremos es culpas, ¿no? ¿Por qué si yo no estoy de acuerdo con esto, el resto de la gente sí? ¿O por qué podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana porque simple y sencillamente tenemos a toda la opinión pública a favor? Jorge, en tu opinión, Jorge, ¿cuál es el sentimiento que más despierta o que más atiza el presidente López Obrador cuando dicen es un gobierno sentimental que apela a los sentimientos y que en el 2018 pues por eso ganó? ¿A ti qué es lo primero que te viene a la mente? Porque yo creo que es parte de esa adhesión que hay. Sí, o sea, definitivamente me parece un poco condescendiente de mi parte que yo evalúe, digamos, si la gente es tonta o no, o si López Obrador es una persona muy carismática, pero un mal gobernante. Digamos, al final del día los resultados no están. Y creo que es, sin lugar a dudas, la persona o el político más relevante de los últimos 25, 30 años en este país, y creo que aquí todos coincidiremos, ¿no? Ahora,
insisto, creo que un poco como decía Lecona, habría que contextualizar la información. Al final del día, y es un fenómeno muy interesante de las emociones. La gente sí reprueba mal que bien su gobierno como tal, y dos, tienes a gente que no está tan interesada en la política. Entonces creo que la aprobación de un 71%, además decía bien Sara, me están preguntando si se iría o no, es una decisión drástica y las personas somos aversas al cambio, pues muy seguramente dirán, no queremos que se vaya, ¿no? Lo que no significa que esté necesariamente aprobando su gobierno. Yo me concentraría un poco más, y eso la historia le dará su propio lugar, en cuál será el legado de López Obrador. Yo entiendo Claro. y parece que muchas decisiones él las hace pasar por un componente o color, tinte democrático, es decir, todo tendiente a la participación, cancelar el aeropuerto, la consulta popular, etcétera. Pero hay decisiones que no necesariamente están sujetas a las mayorías y lo sabemos, ¿no? E insisto, creo que el legado de un jefe de Estado no necesariamente pasa por la aprobación que recibirá en todas sus decisiones. En JTMX justamente analizamos ese famoso tema del dilema del jefe de Estado. Pregúntenle a la Sudáfrica de Mandela o a la Argentina de Alfonsín si hubiera tenido el respaldo popular para crear una comisión de la verdad o ir tras las personas militares en los juicios de las juntas. Probablemente no. E insisto, hay muchas decisiones que no necesariamente serán respaldadas por las mayorías, y es ahí donde se prueba pues de qué está hecho o hecha un jefe de Estado. Y para mí, en temas particulares como militarización y lucha contra la impunidad, el señor está reprobado, insisto, y el tema, lo decía muy bien Sara, el tema Ayotzinapa, muy relevante, pero hay 70,000 personas en que no parecen importarle, y no sé necesariamente si estarían respaldadas por las encuestas que tanto citan, ¿no? Bueno, y 100,000 muertos de la pandemia, que bien podrían atribuirse. A eso yo creo que sí. Pues sin duda es un tema que vamos a seguir discutiendo, y yo creo que ya vamos teniendo algunas respuestas a este interrogante. Vamos a una pausa. 70% de los hogares recibe al menos un apoyo de programas sociales, como los casi 12 millones de personas que reciben beca y los 8 millones de adultos mayores que tienen apoyos. Estos programas han ayudado a reducir la pobreza. Veremos qué piensan en el panel cuando regresemos a Punto y Contrapunto.